Hola, pues estoy grabando esto por encima del video, ya que am, cuando empecé a grabar lo que es el programa no grabó un micrófono, así que tengo que volver a grabarlo por encima y voy a explicar pues todo lo que estuve haciendo en el video. Aquí pues ya había puesto el include, ese te dio. Me di cuenta que tenía que grabar ya cuando lo había puesto, pero pues eso es lo más básico. Aquí estoy abriendo lo que son más documentos de los que hicimos para basarme un poco. Agregué a la librería string porque en este dev, para utilizar lo que es el malloc y el reloc, creo, no me acuerdo cómo se llaman, se necesita esa librería. Así que pues lo puse, pero en el código no se necesita, así que después lo borro. Pues aquí estoy empezando el código con int main. No tenía ni idea de cómo estar agregando lo que son las variables, pero luego ya después me doy cuenta con un código que veo. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin' down on Collins South Beach. Yeah, look like Kelly rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. She just want
Voy a adelantar este poquito para ver más o menos lo que dice. Aquí ya... es que estoy grabando otra vez la voz encima, pues. Y pues ya había pasado mucho tiempo de lo que había hecho. No hay mucho más nada más interesante atrás. Simplemente abrí el code de blocks para basarme en algunos códigos que ya tenía. Agregué un printf, agregué lo de definir el tamaño, que es 5. Agregué un printf que pues lo que hace el printf es imprimir más que nada. Y ahí puse agrega la estatura número y el i+1. Como no sabía qué es... Lo que estoy haciendo aquí en el CodeBlocks es nada más basarme. No sabía que en el printf tenía que poner i+1 para así poder... No sabía que no tenía que ir entre paréntesis. Pensé que era entre paréntesis, pero ya después arregló eso. Aquí también vi que las variables se pueden almacenar en una sola línea. No tenía que hacer tantas líneas como en JavaScript. Y pues lo que hago simplemente es agregar lo que son las demás variables. Aquí nada más tenía la variable de i, tenía la de estaturas, que esa... Voy a agregar la variable estaturas, que esa nunca la voy a utilizar. Nada más la variable promedio y la de suma, pero esas ahorita se ven. Lo que estoy haciendo acá pues es agregar un scanf. Agregué un scanf, quité los paréntesis. Puse un scanf que es el que va a agarrar las variables. Y en el segundo simplemente agregué otro para ver si funcionaba lo que iba a hacer. Pero creo que al final no funciona. Hago otras cosas. Aquí lo que hago es agregar estaturas y luego lo pongo entre 5 para ver si es que sí funcionaba. Pero pues así no funciona, no es igual que JavaScript, obviamente.
de la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo que hice fue probar para ver si funcionaba. Y al final no. Como no utilizo mucho C, me tuve que pasar un poco en Google para ver cómo es que se hacían las sumas. Las sumatorias y también las divisiones. Ahí borro el string, que pues eso no se ocupaba para nada. Ahí lo que hice fue agregar otras dos variables, que fue la de promedio y la de la suma, que ahí es donde chequé en Google cómo es que se hacían. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente, donde quiera que viajes, escuchado mi gente, ya no soy high, soy como el testado. Bueno, creo que ahí todavía no checaba en Google. Ahí estaba probando cosas para ver si funcionaba o no. Aquí compilé el código para ver si funcionaba. Y funciona bien lo que es el ciclo. Si registra lo que son pues las estaturas, sí las agarra. Pero todavía no sumaba, no hacía nada, tampoco dividía. Aquí intenté poner un printf para ver si funcionaba también igual que en Java. Porque pues los conocimientos de Java los tengo. Pero tampoco me ponía lo que es el promedio es y luego agrega la estatura. Me ponía primero el promedio porque primero leía la estatura y luego agarraba lo que era el promedio. Y mi error fue, ahí lo que me estoy viendo es que no puse, ese printf lo tenía que poner afuera de la llave para que lo registrara después. Aquí también vi que en la variable tenía que poner que es igual a 0 para que registre las variables. Así que en la suma agregó otra variable que suma es igual a 0. Y para que en el printf pusiera abajo lo que es el número, puse el barra... No sé cómo se llama esa barra y puse la n. Para que la pusiera debajo. Pusiera debajo el número y el usuario. Y también el promedio le puse que era igual a 0 porque como que se va a utilizar para almacenar.
Así que lo que hice fue poner que el promedio lo que hice aquí fue agarrar las variables y empecé a hacer el código que la suma es igual a suma más el promedio, o sea que se iba a sumar la suma y el promedio de los números, y eso se iba a almacenar en la suma. Como tenía muchas variables, no sabía qué hacer y me estaba confundiendo. Al final la variable de estatura no lo utilizó para nada y solo utilizó promedio y la suma. Entonces aquí lo que hago es borrar lo de la de estatura, que es al final no lo utilizo, y utilizo la de promedio. Aquí el código me compiló perfectamente. Seguía haciendo lo mismo, pero ahora tenía que agregar un printf que dijera que el promedio de todo esto era tal. Entonces ahí lo que hago es agregar un printf, luego agrego la coma y agrego la variable suma, que aquí luego me doy cuenta del error y lo cambio luego. Entonces ejecuto el código, todo sale bien, nada más que ahora me da el promedio de 102 porque se está usando la variable de la suma y no se quería eso. Se quería usar el promedio, se quería usar la variable del promedio para que diera el promedio, obviamente. Entonces aquí agrego los números y me da 180 y yo digo, chis, ¿por qué 180? Si ya agregué la división y dije, pues tal vez es porque está junto lo de la suma entre 5. Entonces lo que hago es separarlo para ver si funciona. O pensé, no lo guardé bien o algo así. Pero no, seguía igual, seguía sumando los números. Entonces lo separo y digo, ok, tal vez con eso funciona. No. Y luego ya me doy cuenta que tengo la variable suma en vez de promedio. Entonces lo cambio. Hago la prueba. Y ya me da el promedio total. Y ya quedó el código. Y eso es todo lo que hice.